fecha de festejo con los oyentes. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Un día como hoy, hace exactamente un año, asumía la presidencia el presidente más inesperado surgido en un periodo muy corto. Apenas 2 años después de haber sido electo diputado nacional, Javier Milei se consagraba presidente, con las particularidades de un fenómeno que venía completamente por fuera de la política, sin un partido político propio, con minorías parlamentarias, sin ni un solo gobernador aliado o de su propia fuerza política, fundamentalmente asentado sobre la base de su hermana Karina Milei, que estaba llamada a cumplir un rol protagónico, y un joven asesor hasta ese momento completamente desconocido, que era Santiago Caputo, a quien Milei menciona por primera vez la noche del triunfo, dice, y le agradece. Estaban bastante claras las señales de cómo iba a funcionar el poder en la era de Milei si uno mira las fotos de hace exactamente un año, ¿no? Ese Javier Milei que atraviesa la Plaza de Mayo desde el Congreso hacia la Casa Rosada, al lado de Karina Milei, planteando ya el rol que iba a tener su hermana como de partener de este gobierno, y la noche del triunfo él diciendo que le agradecía al genio Santiago Caputo, que en aquel momento nadie entendía muy bien a quién se refería. Y creo que detrás de Milei también vino un cambio de época, algo que termina siendo una irrupción política que más allá de la perplejidad que causó que alguien que no venía del sistema de partidos tradicionales, ni del radicalismo y el peronismo, que se habían alternado en el poder del 83 hasta parte, ni tampoco de la derecha más tradicional o la centroderecha que en algún momento representó el PRO, sino una expresión anarcocapitalista, como decía Javier Milei, libertaria, con modales de estos tiempos de redes sociales, que convocó a una coalición muy amplia, sobre todo que había arrancado, ¿no?, con una reacción también de época de jóvenes varones, más la frustración económica, con alguien que prometía con una motosierra arreglar el principal problema económico de los argentinos, que tiene que ver con la inflación. Bueno, esta irrupción de Javier Milei en apenas un año ha modificado seriamente el panorama político de la Argentina. Es algo más que una irrupción de una anomalía del sistema, que es alguien que tiene un proyecto de poder y que tiene un proyecto de poder de largo plazo. Si uno ve cómo se reconfiguraron las distintas fuerzas políticas a lo largo de este año, todas crujieron en función de cómo pararse frente a Milei. El radicalismo quedó partido entre su versión más conservadora, de provincias por ahí como Córdoba o Mendoza, que son su electorado mucho más afín a las ideas libertarias, y los que levantan banderas más tradicionales del radicalismo, ligado a la defensa de la universidad pública, ligado a fuerzas más progresistas, ideas más ligadas a la clase media de zonas urbanas, como puede ser el caso de Martín Lustó Manes, representando esos sectores del radicalismo. Bueno, un radicalismo que está partido, el PRO que está tratando de sobrevivir con un Mauricio Macri, que se debate entre firmar una alianza que se parece mucho a una rendición incondicional, que es lo que le pide Javier Milei, o tratar de mantener la identidad propia. Algunos sectores del PRO que sí son más coherentes con su propio historial por ahí de defensa de la República, la división de poderes, y plantean algunas cuestiones respecto de las formas de Javier Milei, de cómo plantea el debate público, etcétera, pero que es una minoría porque el PRO, su electorado, prácticamente ya se lo comió Javier Milei. Juntos por el Cambio, que no existe más. El peronismo, que tiene su propia interna, donde la propia Cristina Fernández de Kirchner decide retomar las riendas del Partido Justicialista, que sufrió muchas fisuras. Los gobernadores de la provincia de Tucumán, Catamarca, gobernadores peronistas, han tenido legisladores que acompañaron desde el día uno algunas de las votaciones que proponían los libertarios. Con lo cual, en base a un poder que se estabilizó inesperadamente rápido en términos políticos,
porque creo que yo vengo diciendo esto, a mí una de las cosas que más me sorprendió de Milei a lo largo de este tiempo tiene que ver con su vocación de ejercicio del poder y de construcción de poder, que es realmente, no se ha visto algo así, creo yo, desde la época de Carlos Menem seguramente, que es además el presidente que él viene a reivindicar, que era todo lo que estaba mal durante años. También esto tiene que ver con una reacción a muchas de las banderas que en algún momento tomó el kirchnerismo, vinculadas al progresismo, el feminismo. Bueno, hay toda una reacción encarada y representada en Javier Milei a muchos de esos valores. Y él se plantea no solamente como una lucha contra la casta, sino también como alguien que viene a dar una batalla cultural donde han cambiado los sentidos comunes, donde cambió lo que se puede decir, las formas, esta idea de maltratar al otro, humillarlo, poder habilitar lo políticamente incorrecto, despreciar al adversario. Bueno, todo eso también lo trajo este cambio de época que tiene para algunos también una especie de vindicación, ¿no? De gente que dice, bueno, por fin me tuvieron callado durante muchos años, estas cosas no se podían decir, vengo a decir todo esto que es lo políticamente incorrecto. Y son estos streamers absolutamente extremistas, agresivos, que insultan, a los que Javier Milei ahora pretende ponderar más todavía en lo que él considera que es que una vez que terminó, porque además es alguien de una ambición de poder extraordinaria, en el sentido que ¿cómo termina este año Milei? Milei dice, hice el ajuste más grande de la historia, hizo un ajuste feroz, motosierra. No es cierto que esa motosierra no cayó sobre la gente y que la pagó la casta. Hasta hay claros perdedores, es muy fácil verlo en los indicadores económicos, aunque uno se pelee con los números. Los jubilados explican gran parte del ajuste fiscal, el sector público, los sectores universitarios, sectores especialmente castigados por razones ideológicas por parte de Milei, que han sido históricamente muy valorados y que han distinguido a la Argentina, como fueron el sector universitario, ni hablar todo el área del sector científico, etcétera. Todos esos son grandes perdedores en términos de estar pagando gran parte del ajuste que está aplicando Javier Milei, obteniendo a cambio una estabilidad después de la mega devaluación que impuso en diciembre, el fogonazo inflacionario de enero y febrero, marzo, la recesión económica. Bueno, a partir de ahí, a partir de mitad de año y con un blanqueo económico muy exitoso, Milei logra despejar algunas de las dudas, que era, ¿va a lograr aguantar sin un salto cambiario? Bueno, ese escenario lo despejó, el dólar bajó, funcionó como un ancla y esta estabilidad económica le permite a Javier Milei, ofreciendo, digamos, aún en un contexto de recesión, con una recuperación muy desigual, la gente cree que es el camino correcto. Y ese es su principal valor, ¿no? La idea de que su popularidad en el mes 12 es más alta que la popularidad que en el mes 12 tenía Alberto Fernández o que tenía Mauricio Macri, en un contexto económico desfavorable. Y ahí está su mérito electoral o su poder ante la opinión pública. La idea de que el presente no pesa tanto como la idea de que este es el camino correcto. Y ese es su principal capital, logrando a cambio la estabilidad económica en términos de bajar muy rápido la inflación, desacelerar después de un fogonazo la inflación y sobre todo lograr la estabilidad con el ancla cambiaria. Por supuesto que hay preguntas hacia adelante que tienen que ver con qué pasa con un dólar que encarece tanto a la Argentina, que es tan barato. O sea, el dólar cayó un 30% a lo largo de este año, llegó a estar en 1.400, estamos en 1.000, con lo cual el dólar se abarató muchísimo en un año que vas a terminar con una inflación en pesos cercana al 200%. Por eso también es una trampa cuando Milei dice que los jubilados mejoraron su poder adquisitivo y lo calcula en dólares. Pero en todo caso, eso le da a Milei un cierre de año muy fuerte, con un Milei que muestra un ejercicio de poder, de cambio de época, donde lo que dijo, y creo que esto es lo importante para pensar el año que viene, que además va a ser un año electoral, él dijo que no es tiempo de desacelerar, sino que es tiempo de redoblar, y que lo que viene es esta batalla cultural, porque él se concibe como parte de esto, como parte también de un cambio de época que vino a imprimir su llegada al poder, y no como un fenómeno transitorio anómalo. Por ahora está logrando realmente una reconfiguración del sistema político donde la libertad avanza, deja de ser un actor marginal y pasa a ser un actor central en este nuevo escenario político de la Argentina.